¿Cómo nos alegramos de compartir con ustedes hoy, de manera muy especial, en nuestro programa Una luz en el sendero? Una verdad que queremos cada semana llevar a cada uno de ustedes, iluminada siempre por el Evangelio, por la palabra de Dios y por el Señor Jesús, quien es el centro de este conversatorio. Con su voz cálida y susurrante, su gesticulación pausada nos transmite siempre una profunda sensación de paz. Dedicado en cuerpo y alma a enseñar a la gente una nueva forma de relacionarse con Dios. Su voz envuelve a los presentes, invitándoles siempre en que ser cristiano es pasar de la teoría sobre Dios a una experiencia profunda con el Señor. Algunos testimonios de quienes han tenido un encuentro personal en sus talleres afirman que el padre Ignacio Larrañaga es un gran carismático, un hombre que tiene el don de hacer que casi toques la presencia de Dios. Incansable promotor de la oración, autor de una veintena de libros y grabaciones sobre espiritualidad, cristología y otros temas, lo han colocado como alguien que ha tenido una influencia profunda en muchos de quienes nos hemos formado en estas décadas en el ministerio sacerdotal. No tiene un lugar fijo de residencia, pues constantemente viaja de un país a otro para ofrecer este tipo de jornadas, este tipo de encuentros. Su figura, sus modales, su acento, el modo de expresarse y escribir despiertan en quien lo conoce, en quien lo escucha o lo lee, una serie de preguntas sobre cómo es que el Señor ha actuado en su vida para lograr esta personalidad tan especial. A sus más de 70 años de vida, de los cuales más de 50 ha dedicado a su ministerio sacerdotal, sigue cumpliendo tareas misioneras, aunque en ocasiones no lo reconozca cuando afirma que su apostolado es silencioso. No se considera profeta, místico ni maestro espiritual, y con la sencillez que lo caracteriza asegura que es simplemente una voz perdida en el desierto, con alguna experiencia cuya luz ha trazado rumbos de vida. Este conversatorio que vamos a tener con el padre Ignacio Larrañaga es un recorrido por su vida, su obra, por sus talleres de oración y vida, el apostolado de un hombre que desde su país vasco natal ha llevado por todo el mundo la palabra de Dios a través de sus encuentros de experiencia de Dios o talleres de oración y vida. Un 20 de diciembre del año 2002, en la Basílica de San Ignacio de Loyola, se celebraron sus 50 años de ordenación sacerdotal. Aquel día usted, padre, pronunció que había sido el más bello de su vida. Padre Ignacio Larrañaga, bienvenido a este programa. Muchas gracias y un saludo también primero para usted, su instrumento de evangelización, que son todos estos aparatos y compañeros que le acompañan, y un deseo firme de paz, todo lo que en la Biblia significa paz, presencia de todo bien y ausencia de todo mal. En la Biblia, Shalom es eso, es mucho más que la palabra felicidad. Bueno, pues esa paz yo deseo a todos los teleoyentes o televidentes que realmente lleguen estas palabras de esta conversación, que sean envueltos y compenetrados de esa paz, que es el don supremo de Dios y el don supremo de la vida también. Bíblicamente la palabra paz es todo eso lo que significa. El padre Ignacio nace un 4 de mayo de 1928, si no estoy mal.
Recordemos un poco esa vida de familia al lado de sus padres Marcelino y María Salomé. ¿Qué recuerda especial de ellos? Bueno, nosotros fuimos 9 hermanos, una familia numerosa que en aquel tiempo era lo normal en el País Vasco. Tengo un recuerdo precioso de todos aquellos tiempos, porque la madre era la reina de la casa, sin muchas palabras, dulce. Yo me la imagino muchas veces como María de Nazaret. Yo tengo un libro que se llama El silencio de María y describo a la Virgen María en el envolvimiento del silencio con todo lo que significa esta palabra silencio. Significa no mucho hablar, significa elegancia, significa serenidad, una belleza que no se traduce en palabras. Bueno, yo de María imagino, mi madre era un poquito así, de gran paciencia, qué bueno, ¿no? De una gran paciencia, de trabajo ilimitado, figúrese, 9 hijos, y ahí no hay Era incansable. ni empleadas ni nada, ¿no? Y bueno, aquella fue la reina de la casa. Y con su presencia y su dulzura cubría todo. Los niños éramos niños, de los que andan y corren y pelean y van y vienen, pero aquella mujer imponía un estado de serenidad sin muchas palabras. El padre era muy diferente, poco rezador, pero místico. Y mi madre muy rezadora y santa mujer, pero el padre era místico, de esos que comenzaban a hablar de Jesucristo en las horas de la pasión con lágrimas en los ojos y con una inspiración que se grabó en la vida de los niños que éramos nosotros, y eso ha quedado fijo y grabado en nosotros hasta este momento, por lo menos en mi vida. Y las circunstancias difíciles que a veces se dan en la vida y que yo he tenido que pasar a lo largo de tantos años, siempre lo solucionaba con el recuerdo de aquellas palabras que el Padre nos hablaba de Jesucristo. Y esta palabra a sí mismo siempre no decía Jesús, no decía Cristo, decía Jesucristo. Y lo pronunciaba con gran veneración. Bueno, mi padre fue de esta clase de tipos que en mi caso personal creo que influyó poderosamente para ser un poco de lo que he sido y un poco de lo que he hecho. Todas las madres, Padre Ignacio, son definitivamente muy especiales y nosotros heredamos muchísimo de ellas, no solamente en la parte biológica, genética, sino en esa dimensión de ternura y de amor que cada una de ellas dan. Se habla mucho de su mamá por su delicadeza, por su paciencia, nos hablaba de su piedad, de su sensibilidad con los más pobres, que es una de las cosas que me llena mucho la atención. Y ese mes de mayo, ¿recuerda usted que hacían la fiesta del mes de las flores? Claro, era el mes de mayo. En Europa es el mes de las flores, la explosión de la primavera, y en aquel tiempo cuando yo era niño era una celebración eclesiástica, digamos, de iglesia, pues muy importante, ¿no? Había 1 o 2 misas y se hacía el mes de María, no sé cómo se llamará aquí, y realmente con ella nos llevaba a los 4 hermanitos más grandes, pero que yo tenía 4 añitos o 3 o no sé, 4 me parece, y los demás pues 5 y 6 y 7 porque éramos seguidos, y nos llevaba y ella se colocaba en medio en el banquito, un hijo a su derecha, otro hijo a su izquierda, otro a la derecha y otro a la izquierda, y así sagradamente y diariamente el mes de María era sacrosanto verdaderamente. Un recuerdo que yo no lo puedo olvidar nunca. Tu mamá siempre tuvo esa convicción de los más pobres,
que eran como un reflejo o una imagen viviente de Jesús. Y ella nunca dejaba de socorrerlos en algunos de los textos que hemos leído. Todo este espíritu de compasión que tenía ella, todo ese espíritu de esplagnon, que es la palabra griega de dolerme el dolor de los otros, de alguna manera siente usted que hoy todo ese espíritu que vivió en su infancia es un legado de lo que usted vive hoy en su ministerio. Sí, yo nunca había pensado en eso, pero ahora que usted dice, sin duda que existe algo de eso, porque efectivamente ella, no sea quien sea, porque de repente estos pordioseros son cualquier cosa y van medio borrachos, y a ella no le importaba nada de eso. Vino en el nombre de Dios a pedir algo y hay que darle. Y lo daba con cariño, con afecto, etc. Pero como no siempre ella estaba en casa, nos dejaba urgido insistentemente que hiciéramos de la misma manera con todo el que imprevistamente se presentara en la casa. Y así fue el pordiosero, digamos así. Era un ser un poquito sagrado, ¿no? Ellos abusaban también de la bondad de mi madre, pero eso es lo de menos, ¿no? Y nos infundió ese respeto, esa veneración y esa ayuda a los pordioseros en general. Bueno, ese es un hecho. Ahora, ¿hasta qué punto ha influido inconscientemente en mí, por ejemplo, ese ejemplo de la madre? Ahora estoy pensando que ha debido ser así porque yo también, a estilo de Jesús, el dedicarse a los últimos, abandonados, arrinconados, olvidados de la sociedad, para mí ha sido pues uno de los puntos que más he recalcado en toda mi vida, inclusive hasta ahora, ¿no? Y pues es por haber visto a Jesús actuar de esa manera, pero sin duda también este ejemplo de la madre, sin darme cuenta, yo hasta este momento nunca lo había pensado, sin duda que ella influyó también en uno, porque es la misma cosa. Considerarlos a estos pobres como hijos predilectos de Dios y ayudarles todo lo que se pueda. Y bueno, dentro de mi programa, el seguir a Jesús en el contexto de dedicado a los no amados, si no son amados es porque no tienen belleza, no tienen encanto, no tienen fama, no tienen dinero, no tienen nada y se les olvida y se les abandona. Bueno, pues esos, los preferidos, es uno de los grandes puntos de mi programa en general de lo que nosotros llamamos la vida cristocéntrica, ¿no? Y creo yo que ahora que usted dice que el recuerdo de la madre a niveles inconscientes sin duda repercutió en mí, y si yo insisto hoy día tanto en eso, es un eco lejano del ejemplo de la madre. Ahora me doy cuenta. Hoy hay muchos excluidos, Padre Ignacio. ¿Cómo vivir la compasión desde el Evangelio para con todos estos hombres y mujeres que son rechazados a los ojos de los hombres, pero son acogidos en la misericordia divina? No solamente son acogidos en la misericordia divina, fueron los favoritos de Jesús y deben ser nuestros favoritos. ¿De qué manera? No lo sé, porque habrá circunstancias en que se puede hacer una cosa, se puede hacer otra cosa, no sé de qué manera, pero de alguna manera el que quiera seguir a Jesús y pisar sus pisadas, y qué haría Jesús en mi lugar, y tratando de copiar en nuestra vida la conducta, las actitudes y comportamiento general de Jesús, ese es nuestro gran programa. Entonces cada uno vea, pero estos pobres
en un contexto inmenso, sean enfermos, sean pecadores, sean abandonados, sean inclusive que ellos mismos son los culpables de su situación, no importa, esto no nos importa. Porque muchas veces se dice, oiga, esos pordioseros son unos vividores y quieren vivir sin trabajar. Nuestra madre no podía oír esa expresión, no podía oír esa reflexión, ¿no? No hay que darles porque se aprovechan de la buena voluntad. Eso le irritaba, no digo, pero no le gustaba que se dijera eso. Y que son representantes de Dios, son reflejo de Dios especial y entonces hay que darles lo que se pueda, ¿no? Y yo creo que en esto otro de la misma manera, que ellos son los que deben llevar las preferencias de nuestra actividad, de nuestra vida, cada uno en sus diferentes niveles. Yo sobre todo en los libros, más que ninguna otra cosa, también en la predicación, también en los encuentros de experiencia de Dios, cuando nos proponemos armar un programa cristocéntrico, uno de los puntos absolutos es este, ¿no? Y de esta manera, pues, estamos realizando un trabajo, y yo más que todo enseñanza, promoción, hacerles despertar, sobre todo con los libros, de que los favoritos de Jesús deben ser nuestros favoritos. Muchos de nosotros, Padre, fuimos formados dentro de unas sanas costumbres, con unas prácticas de piedad tradicional, dentro de una misma familia. Su misma formación en este santuario de fe hicieron de usted un hombre sensible, un hombre emotivo, un hombre donde descubrió a Dios dentro de este santuario de amor que fue su familia. De alguna manera podemos hablar que allí se fue creando esa semilla de la vocación sacerdotal. Yo he pensado mucho en mi vida sobre mí mismo también, ¿no? Y sobre todo lo que he hecho en la vida, ¿no? Y yo diría que inicialmente en uno hay lo que llamaríamos una beta mística. Es decir, ya casi se trata de códigos genéticos, casi. O sea, como predisposición congénita de personalidad, hay en mi vida una aspiración secreta, profunda, oscura para Dios, digamos Dios en general. Y yo he pensado muchas veces en mí mismo y en mi familia. Creo que eso lo heredé de mi padre, así dentro de la marcha de los códigos genéticos. Creo que yo traigo esa tendencia, lo traigo de mi padre, que era místico, no rezador, era místico y poeta también, pero no de los que escriben poesía, sino que sienten y piensan y viven la vida en el sentido bello poético de la vida. Eso también es algo típico mío, y esa especie de beta mística como una especie de potencia, de anhelo, ¿cómo diríamos? Anhelo de Él. Al final ni el nombre cabe, es Él, ¿no? Se sabe que llamamos Dios, pero es Él, ¿no? Él. Es un pronombre personal, ¿no? Y todo esto a mí me parece que viene así dentro de las leyes genéticas de mi propio padre. Hoy dentro de los estudios sabemos que genéticamente no solamente heredamos, Padre, lo biológico, lo psíquico, sino también dentro de esa dimensión espiritual, la bondad hasta una quinta y sexta generación, pero también una carga genética posiblemente negativa. Por eso yo insisto mucho dentro de esta temática el papel de la familia dentro de la formación de cualquier ser humano. Sí. Me parece que no solamente viene de los padres, sino de toda una carga genética dentro del árbol genealógico. Sí. De verdad,
De verdad, yo también he estudiado mucho y mis libros están llenos de todo esto. Sobre todo el último libro que se llama Las fuerzas de la decadencia. Hay largos capítulos de estudio de las líneas genéticas y dentro de los avances de los últimos años, o sea, con revistas científicas que tratan sobre eso. Inclusive tengo un pequeño análisis, pero incisivo, intensivo, sobre la homosexualidad, sí o no, etcétera. Lo estudio a través de las líneas genéticas, ¿no? Quiero decir que a eso le doy mucha importancia y yo personalmente, viéndome y analizándome, me encuentro un poco o un bastante como fotografía. Mi padre, de la misma manera que él respiraba y sentía muchas cosas después a lo largo de la vida, me he dado cuenta de que yo también respiraba al modo semejante como lo hacía él. La maldad o la bondad de un acto definitivamente sabemos, Padre, que la da la intencionalidad. ¿Cómo medir la moralidad de un acto cuando ya genéticamente ya de alguna manera puede venir escrito en el corazón? Solo Dios. ¿Hasta qué punto la libertad está condicionada en esa persona? ¿Hasta qué punto es libre, lo que decimos? ¿O la libertad está condicionada por las tendencias, impulsos vitales y que vienen del mundo genético, ¿no? Eso pues no nos podemos... Humanamente no podemos juzgar un acto humano. Solo Dios puede meterse ahí y saber realmente lo que sucede, y nosotros mucho silencio. Respecto a los hermanos que actúan de manera extraña, no sé qué, mucho silencio. ¿Hasta qué punto tienen libertad? Porque la culpabilidad o la intencionalidad depende de la libertad. ¿Hasta qué punto tienen libertad? ¿O esa libertad está condicionada por sus tendencias genéticas? Nosotros no lo sabemos, no sabemos medir eso. Dios sí. Jesús entendía muy bien eso en el corazón del hombre. Sí, lo vemos en sí. todos los relatos. Seguramente no había escuchado la palabra genética ni nada, ¿no? Pero vivía y entendía y intuía y de ahí fue también compasivo y misericordioso de manera increíble, Jesús de Nazaret. En su formación filosófica, Padre, aparece aquel muchacho idealista, soñador, romántico, piadoso, con sueños apasionados de aventuras y afanes misioneros. Usted solía definirse como un hombre tímido y a la vez audaz. ¿Todavía suele descubrirse así en su interior? Es verdad, sí. En la época del muchacho, digamos así, 15, 18, 20 años, pues uno era pues un poquito explosivo, soñador, idealista, y vamos a las Indias o vamos a la China y a estilo de San Francisco Javier, y bueno, todo eso existió efectivamente, ¿no? Pero realmente yo me atrevo a decir que esos aspectos explosivos ya desaparecieron, pero queda el mismo fuego por debajo, Y mi carácter, modo de ser, efectivamente es timidez pura, mezclada con audacia. Ajá. Yo he hecho muchas cosas en la vida porque soy lanzado ciegamente y al mismo tiempo soy retraído, como que no me atrevo, hay una fuerza que me lanza y otra fuerza que me hace retroceder, pero no en la tarea emprendida, ahí hasta las últimas consecuencias, sino la timidez es en el trato personal con las personas. A ese nivel se descubre al tímido. Y el tímido no tiene capacidad de sociabilidad. No tiene dedos para este piano, como se suele decir, ¿no?
no sirve para la vida social de simpático. Yo no hubiese servido para nada para político, por ejemplo, o diplomático, cero, ¿no? Nada. Los políticos son los que tienen que tener todas esas condiciones de comunicación y de sociabilidad. De eso yo cero. Más bien para atrás, más bien para atrás. Y gracias a eso pude hacer tantas cosas. Porque yo no tengo amigos así cultivados, pudiera decir. Yo no voy nunca a banquetes, no voy nunca a cumpleaños de familias amigas. Yo no tengo amigos, yo no tengo familias amigas. Y en lugar de he sido un retraído, pero retraído, he podido entregar una veintena de libros y más de 50 o 60 o 70 cassettes, CDs, DVDs y una profusión enorme, dedicado íntegramente, alejado de la vida social por mi timidez congénita e innata. Y por eso he podido hacer muchas cosas en estos años. Las cosas no fueron fáciles, padre, en su teología. A veces ese tipo de formación seguramente no colmaba sus expectativas, de pronto esa teología escolástica, de pronto muy doctrinal. Somos muy respetuosos de todo ese tipo de teología en la que nos formaban, pero un poquito doctrinal y no muy vivencial. De pronto lo llevaron, ese fue como la veta que le permitió a usted abrirse un poquito a un humanismo con autores que yo sé que lo lleva muy en su corazón, como Kierkegaard, como Dostoyevsky, Jean-Paul Sartre. Alguna vez yo hacía una tesis sobre este existencialista extraordinario, sobre Ortega y Gasset, el mismo Unamuno. Esto le marcó parámetros para su concepción del hombre contemporáneo. Sí, creo que sí, ¿no? Efectivamente, yo en esa época, antes de comenzar la teología, es decir, en el año del noviciado y después, yo era muy espiritual, buscaba a Dios, era amigo de oración, amigo de retirarse para orar, como Francisco de Asís. Era de esta clase de tipos y estaba soñando en que llegara el estudio de la teología para encontrarme con ese Dios fantástico y deslumbrante que yo imaginaba y vivía. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que no era nada de eso? Era una teología escolástica, es decir, aristotelismo, tomismo, lógica en todas direcciones, una cosa fría, una cosa que a mí no me hacía tilín, no me tocaba el corazón, no me decía nada, y fue una sorpresa negativa y triste para mí. Es el primer año y en general todo el tiempo de estudio de teología. Y entonces, pues no sé de qué manera, pues Dios le va a uno llevando, me entregué a fondo a todos estos autores formidables aún hoy día, y pues lectura permanente y darme cuenta y el conocimiento del misterio de la persona, la manera de tratar y de enfrentar los fenómenos humanos, pues existencialistas eran todos ellos de alguna manera, y se puede decir que silenciosamente me formé con toda esa pléyade de pensadores modernos, podríamos decir. Y yo he creído siempre que verdaderamente fue una cosa providencial, porque así adquirí una manera